Amén, hermanos. Me gustaría que fuéramos a leer primeramente un pasaje de la Escritura que se encuentra en el capítulo 1 de Eclesiastés, para que después continuemos con lo que estamos viendo allí en Mateo 24, para que vamos meditando, conociendo las cosas del Señor, que el Señor nos dé paz, sosiego para compartir, tranquilidad. Eclesiastés fue escrito por Salomón ya cuando estaba viejito, y él dice: vanidad de vanidad, todo es vanidad, ¿cierto? Pero cuando se es joven no se dice mucho esa palabra, todo parece que la vanidad es como bienvenida, pero él solamente lo pudo decir cuando estaba viejito. Vanidad es como lo que se estaba compartiendo, que el Señor es maravilloso, es hermoso, pero a veces los ojos naturales aprecian más las cosas de este mundo y se deja de lado la belleza del Señor. Y por eso que el Señor nos da eso de tener no solo estos ojos naturales, sino que le pedimos al Señor que nos abra los ojos del Espíritu, ¿cierto?, para ver al Señor Jesús. Amén. Vamos a leer el verso 8 y 9. Siempre leemos mucho este pasaje y una vez más lo vamos a leer. Eclesiastés capítulo 1, versos 8 y 9. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. ¿Cierto, hermano Michael? Tu espíritu clamaba por cansancio en la reunión. Y a todos aquí presentes, que habla también. Todas las cosas que ofrece esta tierra son fatigosas, hermano. El trabajo, la rutina diaria, el ir y venir, la micro, el metro, la educación, todas las cosas son fatigosas. Y es por eso que el pueblo de Dios está llamado a venir al reposo del Señor. Es nuestro descanso. Pero no sé por qué no nos tomamos ese día libre con el Señor, ¿cierto? O la semana libre con el Señor. Siempre estamos como corriendo para allá y para acá y esto y cansa. Las cosas son fatigosas, muy fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ¿cierto? El hombre quiere ver, quiere conocer, quiere turistear, quiere ver más allá de lo que sus ojos pueden alcanzar, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que se ha hecho o ha sido hecho? Lo mismo que será, y nada nuevo hay debajo del sol. La rutina de esta vida es cíclica, hermanos. ¿Y por qué estoy compartiendo esto? Porque en Mateo 24 hay unas ilustraciones por el Señor, cosas que le acontecieron en el pueblo de Israel, pero también van a acontecer en el tiempo del fin, y pareciera ser que el Señor solamente está hablando en una dirección, pero está hablando en varias direcciones. Lo que fue, es y será. Hay muchas cosas que se vuelven a repetir, ¿cierto? Se vuelven a repetir. Y el hombre vuelve a tropezar con la misma piedra. Y lamentablemente el hombre no aprende. Es duro de corazón el hombre natural sin Cristo. Y por eso que estamos llamados a, como compartíamos el miércoles en Calera, a nacer de nuevo. Este nacimiento, dejar atrás el hombre natural para poder ver el reino, ingresar a él. Entonces todas las cosas son fatigosas. Y la historia como que se va repitiendo y es un círculo y vuelve. Una guerra hace 5 siglos atrás se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. Y como que todo es igual. Lo nuevo, lo novedoso, hermano, es cuando Cristo viene a nuestras vidas. Ahí sí que hay algo nuevo bajo el sol. Cristo, Señor. Por eso que cuando venimos a Cristo, la palabra nos enseña que andamos en novedad de vida, ¿cierto? Todo es novedoso. Cristo es novedoso. Él es lindo, es precioso. Y cuando empezamos a caminar en los caminos del Señor Jesús,
las cosas fatigosas de esta vida, si bien es cierto, todavía nos complican, pero pierden cierta importancia porque está Cristo en nosotros. Entonces, hermanos, dejando este pasaje de la Escritura, vamos a ir allí donde estuvimos leyendo la semana pasada, en Mateo. ¿Se acuerdan ustedes? Donde el Señor Jesús, en el capítulo 23, hay mucho hay en contra de los fariseos y de la religión del momento. Y siempre, en cada tiempo, en cada época de la tierra, hay una religión del momento. ¿Se ha fijado usted ese detalle? ¿Cuál es la religión del momento de hoy día? La prosperidad. Ese es como el top, diría. Tienen plata hasta para pagar canales de televisión y hacer publicidad, y ven acá a nosotros y compran una piedrita de Tierra Santa, y si esa piedrecita te va a bendecir. Esa es la religión del momento. Basura. Hay que decirlo con todas sus letras, porque no está Cristo ahí en el Señor, en esos adornos, en esos fetiches, en esas sustancias que ellos ven. El Señor Jesús no se mezcla con esas cosas, con los negocios de este mundo. Entonces vemos ahí en el capítulo 24 que el Señor sale de ese templo, deja atrás toda esa costumbre, esa religión de allí, y el Señor dice que a Él no lo verían más allí hasta que aprendan a decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso es importante. Tenemos que decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque Él viene. Y cuando salió Jesús del templo, estoy leyendo el versículo 1, del 24, y se iba, se acercaron sus discípulos, y explicamos quiénes eran estos discípulos, para mostrarles los edificios del templo. Y dijimos también cuáles eran los edificios del templo. Eran todas esas construcciones que le añadió al templo original Herodes. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Quizás estos discípulos, hermanos, no se dieron cuenta de la magnitud de las palabras del Señor Jesús. De estas palabras que el Señor acaba de decir aquí. Ellos ni por un momento pensaron lo que podría ocurrir con estas palabras. Porque que el propio Señor y el propio Dios diga que en ese lugar no iba a quedar piedra sobre piedra, era para pensar inmediatamente, decir: esto es terrible lo que viene. Es algo grande, algo tremendo se viene en este lugar. Era para preocuparse. Es como que si el Señor Jesús hoy día entrara por esta puerta y nos dijera que no va a quedar nada en este país llamado Chile, ¿qué haríamos nosotros? Una preocupación. Nos comerían los nervios, ¿cierto? Porque fue tremendo lo que acaba de decir el Señor aquí. Y como que quizás no se le dio la importancia. Porque estas palabras del Señor Jesús recién tienen un cumplimiento casi 300 o 40 años más adelante, 40 años más adelante. Es como cuando el Señor Jesús un día nos dijo, ¿se acuerdan ustedes? Que venía hambre a Chile. Y no solamente a Chile, al mundo. Y han pasado 8 años de eso. Y como que todavía no le damos la importancia. No le damos la importancia. Y lamentablemente seguimos en nuestros propios quehaceres, haciendo una vida normal, gastando lo que no tenemos. Y no mirando lo que el Señor dijo. Es terrible lo que dijo ese día el Señor: viene hambre. Viene hambre, hermano. Y lo que ocurrió ahí va a ocurrir ahora. Por eso que leí ahí en Eclesiastés: lo que fue, será y volverá a ser nuevamente. Entonces el Señor Jesús empieza a hablar acerca de estas cosas. Hoy día vamos a compartir lo que ocurrió en Jerusalén, en esa ciudad, cómo el pueblo de Dios tuvo una tremenda oportunidad de salir adelante, pero se farrearon esa oportunidad y despreciaron al Señor Jesús. Avancemos ahí en Mateo
en el capítulo 27 y vamos a ver lo que ocurre aquí. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. ¿Quiénes son los instigadores? Los ancianos, ¿cierto? Los fariseos, la religión de la época. Esa tremenda religión pidieron esto y estaban diciéndole al pueblo, detrás de las personas, ay, pide a Barrabás, tú pide a Barrabás, pide a Barrabás. ¿Sabe usted que un rumor es más peligroso que una guerra? Porque empieza de boca en boca y en un momento todos piensan lo mismo. ¿Quién era este Barrabás? Barrabás, Juan dice que era un ladrón, porque las películas lo muestran como un Manuel Rodríguez aquí de Chile, ¿cierto? Un patriota que quiere liberarse de los españoles, que ya él quería librarse de los romanos. Mentira, era un ladrón. No era un patriota. No era alguien que estaba luchando por su pueblo para que fuera liberto de Roma. Eso lo enseñan las películas. Pero Juan dice que era un ladrón. Él robaba, se dedicaba a robar. Y por ahí en todos sus robos había cometido un asesinato. Ese era Barrabás. Muy distinto eran los celotes, que era otro grupo de personas que eran como los patriotas que luchaban contra el Imperio Romano. Y fíjense ustedes, cuando esta gente desecha al Señor Jesús y piden un ladrón. Qué terrible cuando una nación desecha a Cristo y pone a un ladrón, o pide a un ladrón. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque esta gente, las cosas que van a vivir en el futuro son terribles. Muy terribles, que se las voy a leer. Y dice, respondiendo el gobernador, les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos les dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban, aún más, diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de estos justos, allá vosotros. Y agrega, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre, fíjese lo que dicen aquí ellos, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Comprometieron a ellos y comprometieron a sus generaciones. Y fíjese que dice que todo el pueblo, no era ese mismo pueblo que unos días antes lo habían recibido con palmas, Hosana, Hosana, ¿cierto? Así es el hombre. El corazón del hombre cambia. Cambia. Hoy día están diciendo los gobernantes de esta tierra que prometieron el cielo, mar y tierra a la gente. Y ya ha pasado un mes. Lo dejamos ahí, ¿cierto? Sin comentarios. Ese es el corazón del hombre, hermano. El hombre es mentiroso y es padre de mentiras. No esperamos nada del hombre, entre paréntesis. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo soltado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces el pueblo se quedó con este ladrón que circulaba por las calles de Jerusalén contento, fue librado de la muerte, no fue crucificado y seguía carteleando a la gente ahí en el mercado de Jerusalén o en la feria libre. ¿Y qué le iban a decir? Si la misma gente pidió que lo soltaran a este ladrón. Verso 15 de Mateo 24. Por tanto, el Señor Jesús hablando a sus discípulos,
Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Quiénes huyeron a los montes? Los que escucharon la palabra del Señor. Porque estos discípulos le transmitieron a los demás. Esta localidad vio un peligro grande, hermano. ¿Y qué hizo? Transmitió la noticia que no cometiéramos estas cosas. Siempre tiene que haber atalayas en medio de los hermanos. Avisándolos del peligro. El Señor dijo aquí: huyan a los montes. Huyan a los montes. ¿Quiénes obedecieron? Los que escucharon la voz del Señor. Si tú no escuchas la palabra del Señor, no vas a subir a los montes cuando venga el peligro. Te vas a quedar con todos ahí encerrados en ese peligro. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Estos ejércitos apostados fuera de Jerusalén vienen a cumplir lo que el Señor dice en el versículo 2. No quedará piedra sobre piedra. ¿El Señor está deseando mal a esa gente? No. Solamente está anunciando lo que antes de la fundación ya vio en la historia del mundo, lo que iba a ocurrir. Nada más. El Señor está profetizando aquí, anunciando lo que iba a ocurrir a esa ciudad. Como un pueblo religioso se aferró a la oportunidad de su vida de tener al Mesías y creer en Él. Pero no lo quisieron. En Lucas 21, hermanos, en Lucas 21, que me acompañan allá, el escritor aquí verso 20 agrega más detalles con respecto a lo que acabo de leer. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Aquí agrega algo, un detalle más. Ya no se trata de destruir el templo, que no queda piedra sobre piedra en el solo edificio del templo, sino que aquí Lucas agrega la destrucción de Jerusalén. En Jerusalén de ese entonces vivía mucha gente, pero estaba destinada a una destrucción para ese pueblo. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución. Estoy leyendo Lucas 21, 22. ¿Retribución de qué? ¿Pago de qué? Lo que ellos dijeron. No queremos a ese Mesías, suéltanos a Barrabás. Y a ese Mesías crucifíquenle. Y que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Qué dice 1 Corintios 11 acerca de la mesa del Señor y su sangre? De no discernir el cuerpo. También hay un problema serio allí. De no discernir la sangre y el cuerpo de Cristo. Y el Señor a algunos se los lleva para que no sean condenados igual que el mundo. El asunto de la sangre del Mesías, hermanos, es algo delicado. Nosotros no podemos tener por inmunda la sangre del Señor, es algo sagrado. La sangre del Señor Jesús para nosotros es algo precioso. Porque por esa sangre nosotros fuimos limpios, por esa sangre fuimos rescatados, por esa sangre fuimos lavados y recuperados. Pero vino el pago, vino la retribución por lo que ellos acaban de decir. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ya estaban anunciados. Hermanos, ellos creyeron la Jerusalén de ese momento gloriosa, con ese templo maravilloso allí, que nada malo les iba a suceder. No, si nuestros parientes del pasado fueron llevados a Babilonia cautivos 70 años por el pecado de ellos. No, a nosotros, ¿qué nos va a pasar? Estamos bien.
esa confianza, hermano, a veces poner la confianza en una fe débil, en una religiosidad, nos puede jugar un mal paso. Más hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén, está hablando de la capital de Israel, será hollada o pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hermanos, ¿acaba usted de pensar lo que acaba de decir el Señor Jesús aquí? En esas pocas palabras el Señor Jesús está comprometiendo la vida de la nación de Israel por casi 2000 años. De cuando tuvieron que huir hasta que se cumplió el tiempo de los gentiles en 1948 y en 1967 pasaron casi 2000 años, donde los judíos tuvieron que vivir errantes por todo el mundo, perseguidos, escondidos. Y no solamente fue esta tribulación que a ellos les tocó vivir, durante todo ese tiempo fueron perseguidos de siglo en siglo, masacrados. Uno de los puntos de esa tribulación fue el genocidio de los nazis, donde mataron aproximadamente 6 millones de judíos, donde la Inquisición católica los persiguió porque culparon a ellos, los culparon de la muerte del Señor, y la Inquisición los perseguía. Donde había un judío lo mataban, lo quemaban. Y se inventaron juegos para despreciar al pueblo judío. ¿Se acuerdan ustedes? Un cántico que decía, y el perro judío, ¿cierto? Nunca lo entendí, solamente me sé el título, porque yo nunca lo quise, porque yo siempre, hermano, dentro de mi ser estaba ese de amar a los judíos, y por eso que no participé nunca en esos juegos donde los niños en los colegios, en los patios, jugaban ese juego. A mí me parecía detestable pronunciar esas palabras, porque aunque el pueblo de Israel se haya equivocado, hay una promesa sobre ellos. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Hermano, yo cuando niño alcancé a escuchar que a los judíos había que escupirle la cara. ¿Sí? Era terrible ser judío. Entonces fueron perseguidos. Y dice aquí, y caerán a filo de espada. No solamente en esos días del Imperio Romano, sino que esto fue siglo tras siglo, tras siglo, tras siglo. Y tiene un cumplimiento. Y si tienen paciencia, hermanos, me gustaría leerles uno de los episodios cuando Jerusalén fue rodeada por los ejércitos. Asumió en ese tiempo un nuevo emperador en Roma que se llamaba Vespa, igual que las motos, Ciano, ¿cierto? Vespasiano. Este Vespasiano tenía un hijo, o tiene un hijo en la historia, que se llama Tito. Ese Tito, por las órdenes de su papá, fue a Jerusalén y la sitió. Y vamos a ver el cumplimiento, como dice aquí, para que se cumplan las escrituras, como acabamos de leer. ¿Dónde estaba anunciado eso? Vamos a ir a Daniel en el capítulo 9. El Señor le entrega a Daniel, ¿cierto? ¿Dónde está Daniel? ¿En qué lugar se encuentra Daniel? No aquí, no Daniel aquí, ni a Daniel de aquí allá. Ah, ¿y por qué estaba Daniel en Babilonia? Cautivo. Porque ya Jerusalén había sido rodeada por ejércitos
en este caso de Babilonia, y el rey Nabucodonosor se llevó a esa gente en cautiverio a Babilonia. Usted esto lo puede encontrar en cualquier texto de historia. Por eso la historia, hermano, va acompañada de la palabra, y eso es lo glorioso. Que no estamos leyendo un libro que está aparte de la historia. La historia ahí va corroborando lo que la palabra dice. Y ellos fueron llevados a Babilonia. Y allá se encuentra Daniel, ¿cierto? Un hombre de Dios, un joven de Dios. Vemos el comportamiento de Daniel en la Biblia, cómo él cuando llegó, cómo se comportó, cómo él amaba al Señor. Y el Señor lo usa grandemente para anunciar cosas a través de él. Y una de estas cosas es las que vamos a leer ahora. El Señor le dice a Daniel que el Señor ha preparado un tiempo en base a la nación de Israel basado en 70 semanas. Pero cada semana son semanas de años, ¿cierto? Una semana no es un día, sino cada día es un año. O sea, una semana son 7 años. Y 70 semanas son 490 años donde tenían que ocurrir muchas cosas. Y una de esas semanitas, según la palabra del Señor, una de esas semanitas está reservada para el tiempo del fin. ¿Ya? Ahí la vamos a ver cómo se va a desarrollar esa semana. Pero no la vamos a ver ahora. Estoy explicando que una de esas semanas es para el tiempo del fin. Pero esas semanas, las anteriores, empezaron a cumplirse en el tiempo, en la historia de la nación de Israel. Verso 24 del verso 9. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, le está diciendo, ¿cierto?, el Señor a Daniel, y sobre tu santa ciudad, ¿cierto? ¿Cuál es la santa ciudad? Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, ¿cierto? 49 años desde que salió esa orden. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces todo lo que había sido destruido tenía un tiempo, un plazo, para que todo eso se volviera a edificar, ¿cierto? Pero aquí es lo que nos importa en esta noche. Y después de las 62 semanas, en las 62 semanas, ¿cierto?, de cantidad de años, se quitará la vida al Mesías. ¿Y cómo es que los judíos dicen que el Mesías no podía morir? Usted se mete a estos programas de YouTube que tienen los judíos y ellos dicen, no, que el Mesías, no, ¿cómo iba a morir el Mesías? Pero aquí dice que iba a morir. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, no iba a morir por él, no por sus pecados, porque el Señor no tenía pecado, sino que iba a morir por los pecados del pueblo, ¿cierto? Y el pueblo ahora agrega, ¿cierto?, de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces ahora vemos a otro príncipe. ¿Y quién es este príncipe? Tito. El hijo de un rey es un príncipe. Era hijo del emperador Vespasiano. Y aquí se cumple esta palabra. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, ¿y quién comandaba esos ejércitos? Tito, el hijo del emperador romano Vespasiano. Sabed que la hora ha llegado. Hermanos, lo que vivió esa gente en ese encierro que hubo, porque los ejércitos rodearon la ciudad, fue terrible. Cuando el sistema a nosotros nos empieza a rodear, tenemos que salir del sistema de algún modo, irnos a otro lugar o cambiarnos. El sistema no nos puede a nosotros encarcelar, hermanos. De alguna manera tenemos que procurar la libertad del Señor Jesús. Pero ellos, como no obedecieron a lo que el Señor dijo, cuando vean a la ciudad rodeada de ejércitos,
Ustedes tienen que saber que esta hora ha llegado. Huyan, salgan corriendo de aquí. Ay de las que estén encinta en ese día. Aquí hay una hermana que está encinta. ¿Cierto, hermana Bailón? Porque ser mamá en esos días iba a ser terrible. Terrible. Tengo aquí una fotocopia. Estuve leyendo un libro de un historiador que se llamó Flavio Josefo, contemporáneo del Señor Jesús. Él no era cristiano, él era un judío romano, así como Pablo, tenía la dona de soledad, y él escribe desde Antíoco Epifanes, ¿cierto?, de esa época hasta la guerra de los judíos. Hay varios libros que él escribió, fue un historiador serio, y él relata lo que vivió ese pueblo. Está con un lenguaje antiguo, cuesta leerlo, pero se lo voy a tratar de leerlo para que lo entiendan. Dice así: fueles de ser, ¿cierto? Fue quitada a los judíos la licencia y facultad que tenían de salir. Hubo un momento que en ese sitio de la ciudad los judíos podían salir, estaban rodeados por ejércitos, pero podían salir, inclusive a comprar. Pero ¿por qué si salían? ¿Por qué no se fueron a los montes, cierto? No, que volvieron a buscar la capa, volvieron a cuidar el televisor, volvieron a cuidar la bicicleta, en otras palabras, y viendo todo el peligro que hay afuera. Si hay esa oportunidad, ¿qué hay que hacer? Irse. Pero ellos no iban y venían, pero el sistema de a poquito le fue cerrando la jaula y le puso un candado y los dejó adentro. Y con esto perdieron la esperanza de alcanzar salud ni poder salvarse. El hambre había ya entrado en todas las casas, generalmente, y en todas las familias. Lo primero que se presenta es hambre. Hambre. ¿Qué produjo esta hambre? Los gobiernos del momento. El cerco. Un reinado sobre otro. Tito, cercando la ciudad. Produce hambre. Cuando hay hambre en el pueblo, ocurren las cosas más increíbles. Cuando hay hambre en las personas, se aborrecen unos a otros. Como dijo el Señor, y unos a otros se aborrecerán. El Padre entregará al Hijo, ¿cierto? Y lo dice, se aborrecen. Se pierde parentesco, se pierde familiaridad, se pierde aún hermandad en la iglesia. Sería terrible, hermano, que nos pasara eso. Y vamos a ver el comportamiento de estas personas durante el sitio de Jerusalén. Estaban las casas llenas de mujeres muertas de hambre y de niños, y las entrechuras de las calles estaban también llenas de hombres viejos muertos. Los mozos y mancebos andaban sin color. Lo vamos a leer allí en Lamentaciones. Fíjese cómo Lamentaciones describe esto. Sin color. El color de la muerte en una persona es terrible, hermano. Es algo feo. No está en esos colores vivos, esos rosados, las caras, ¿cierto? No, eran colores horribles. Casi como muertos por los mercados y plazas. Y cuando sucedía que alguno muriese, todos quedaban muy amedrentados, pues no podían sepultar los muertos por el gran trabajo. No podían. No tenían fuerzas para tomar una pala y hacer un hoyo y enterrar a sus muertos. No podían. ¿Se fija el nivel de desnutrición cuando una persona no come, no se alimenta? Ustedes vieron la fotografía cuando los aliados liberaron a los judíos que estaban en los campos de concentración. Eran hombres esqueléticos, huesos y pellejo, cuero. Nada más. Y aquellos en quien aún alguna fuerza quedaba, avergonzábanse y no podían hacerlo, no lo hacían. Parte por ver tanta muchedumbre y parte también porque no sabían el fin de ellos mismos
se habían de alcanzar. Morían finalmente, muchos encima de los que sepultaban. Los que podían sepultar, los que estaban sepultando, caían muertos arriba de la sepultura. Así de desfallecientes estaban. Muchos huían a sepultarse vivos antes que llegase el fin de sus días. Vivos, pedían que los sepultaran vivos, porque ya no tenían fuerza, no deseaban vivir. Y los metían dentro de una tumba a la persona viva y los sepultaban vivos. Querían morir ya. Era tanto el sufrimiento que estaban teniendo que era terrible lo que pedían. Pero ellos dijeron en un momento de vigor del pueblo: que su sangre caiga sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Los que morían postreros miraban a los muertos primero con los ojos muy secos y sin virtud para poder echar una lágrima. No tenían ni siquiera lágrimas. Y con las bocas y vientres corrompidos. Estaba la ciudad con gran silencio, toda llena de tinieblas de la muerte, y aún los ladrones causaban mayor amargura. Suéltanos a Barrabás. Fíjese lo que causan los ladrones, y por esto fue la causa también de los revolucionarios y ladrones que vino el Imperio Romano a intervenir en ese país. Los llamaban los revoltosos, porque la ciudad no tenía orden. La ciudad estaba en una anarquía, hermanos. Cuando un gobierno no tiene autoridad y se hace anárquico, todo se pierde, no hay nada, no hay respeto. Cada uno hace lo que quiere. Y le puedo preguntar a los hermanos de Venezuela: ¿cómo está ese país si es una anarquía? Los asesinatos todos los días en las calles y no hay comida. Los ladrones causaban mayor amargura y llanto que todo lo otro. Vaciaban las casas, que no eran entonces otros que sepulcros de muertos. Estaban las casas llenas de muertos, ¿no? Y desnudaban los muertos, y quitándoles las ropas y coberturas de encima, salían riendo y burlando. Probaban en ellos las puntas de sus espadas. Vieron muertos y probaban ahí. Se les enterraban las espadas. Y por probar o experimentar sus armas, pasaban con ellas a algunos que aún tenían vida. Eso hacían los ladrones. Y qué curioso hoy día, hermanos, cómo los ladrones hoy día abundan. Y si viene un estado de desesperación y de anarquía al país, téngalo por seguro, ¿no?, que esos ladrones son los que van a causar más estragos en la ciudad. Y hoy día se está viendo, no tienen piedad, hacen lo que quieren. Y por eso que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No hay amor. Es directamente proporcional. Mayor maldad, menos amor. Cuando alguno les rogaba que le ayudasen, o que acabasen de matarlo, o que lo matasen en otra forma: mátame porque quiero morir, por librarse del peligro del hambre, era menospreciado muy soberbiamente. No lo dejaban ahí. Ni siquiera hacían eso, pero sí se venían a robar. Los que morían volvían sus ojos hacia el templo, pesándoles y sintiendo mucho que dejaban vivos a los revolvedores solamente. Los que hacían la revuelta, los ladrones y los celotes, ellos hacían lo que querían, conseguían alimento, y al poco alimento que había se lo robaban a los demás. Estos al principio, con gastos públicos, tenían cuidado de hacer sepultar a los muertos, no pudiendo sufrir el hedor grande. Pero no bastando después a ello, por ser tantos los muertos, no hacían sino que echarlos por el muro en los valles y en los fosos. Los tiraban por
por las murallas de la ciudad hacia afuera. Se calcula que en toda esta mortandad murió 1.100.000 personas en Jerusalén. Era mucha la gente que murió, porque los pueblos antes eran chicos. No es como hoy día. China tiene 2.000 millones de personas, Chile tiene 30, 20 millones de personas. Para el tamaño de la ciudad de Israel, era mucha la gente que murió. Como Tito, que andaba rodeando la ciudad, ¿cierto? Este príncipe que vino de lejos, los viese tan llenos de cuerpos muertos y la corrupción que de ellos salía por estar podridos, condolióse mucho y gimió y extendió las manos altas a Dios y decía con voz que no era él la causa de tanto daño, porque hasta ese minuto ellos estaban rodeando la ciudad, pero los que estaban causando mayor estrago dentro de la ciudad eran los de los mismos judíos, tanto los celotes, porque esto lo leí ya más avanzado y no lo voy a leer todo ahora porque es un libro que tiene casi 400 páginas, estoy tomando 2 nomás. Tanto los celotes como los ladrones causaban el daño, y los muertos les robaron la comida. Viendo los romanos que ninguno de aquellos revolvedores osaba salir, no quería entregarse, por eso que estaban allí, porque ya la tristeza y hambre también les tocaba, pasaban sus días con placer, teniendo abundancia de trigo y de todo mantenimiento, el cual traían de Siria y de todas las otras provincias vecinas cercanas de allí. Muchos de los que estaban cerca de los muros, mostrándoles la gran abundancia que tenían de pan y mantenimiento, encendían más con esto el hambre de ellos. Los soldados tenían de todo y les mostraban, les mostraban la carne, les mostraban el pan, y como ellos comían porque traían de afuera, y los que estaban dentro del muro miraban hacia afuera, y más terrible era lo que vivían. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, hermanos, este príncipe después entra a Jerusalén y mueren la totalidad de la gente de allí. Los pasan a espada. Destruyen el templo, destruyen los muros y no queda nada. Cuando el Señor Jesús habla acerca de persecución, hermanos, hay que tomarlo en serio. Vamos allí a Lamentaciones, el libro de Lamentaciones. Aquí Jeremías está relatando uno de los sitios a Jerusalén. ¿Se acuerda el sitio cuando vino Nabucodonosor? Y lo que pasó en el pasado vuelve a ocurrir en el año 70 de nuestra era, cuando el Señor lo dijo. Aquí está relatando y es casi lo mismo que ocurrió. Cómo los judíos no pudieron entender, eran doctores en la ley, no entendieron la palabra del Señor. Oscuro más que la negrura es su aspecto, no los conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Así estaba la gente en ese tiempo en Jerusalén, cuando vino Nabucodonosor. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre. Eran más dichosos que los mataran, que casi muriendo de hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Se comieron sus guaguas.
No nos está diciendo un libro de historia, nos está diciendo la palabra. Eso ocurre cuando hay hambre y desesperación. Hoy día quizás estos pasajes no nos entran mucho por que lo está diciendo el hermano. Estamos bien, estamos gorditos, no nos falta nada. ¿Y qué pasa mañana, hermano? Hoy día fui a comprar comida para el perro y le dije, este perro está... Le dije así el comentario, está comiendo mucho ya. Y el tipo, ¿sabe lo que me dijo? Engórdelo, me dijo. Porque van a venir las vacas flacas y le va a servir. Un hombre natural me dijo eso, hermano. Y yo le dije, ¿qué está diciendo este hombre? Engórdelo. Si el mundo está hablando de esto, ¿cierto? ¿Cuánto más? Y a veces el pueblo cristiano, hermano, lo único que quieren a la iglesia es escuchar discursos. El Señor te ama, el Señor te bendice, vas a ser prosperado y bendecido. Eso es el discurso que hay hoy día. No se conversan estos temas. Porque cuando se habla de hambre, no, que el hermano es fatalista. No es fatalista. Si lo que ocurrió en ese tiempo, antes del año 70, que está relatado aquí, y volvió a ocurrir en el año 70 con Tito, ¿por qué no puede ocurrir en 90? Hermanos, van a empezar a controlar la población mundial. Van a controlarnos. ¿Y sabe cómo nos van a controlar? Por la vuelta. 2 libras de trigo por un denario. ¿Sabe lo que era un denario? Era el sueldo de un día de un trabajador. ¿Cuánto gana una persona hoy día? Gana 20, 30 mil pesos. 2 libras de trigo por 30 mil pesos. O sea, menos de un kilo, porque una libra de trigo son 490 gramos aproximadamente. Menos de un kilo. O sea, la persona va a trabajar todo un día por eso. Hermano, disculpe, como pasa en Venezuela, que el sueldo mínimo de un mes alcanza para 1 kilo de arroz de un mes. Para un mes, claro. Y eso está pasando. Entonces el Señor, cuando dice cosas, se cumplen. Y por eso digo que la profecía del Señor Jesús, Mateo 24, es progresiva. Habló de tribulación para ese momento, pero también hablando de tribulación para ahora, en el tiempo final. Porque habrá gran tribulación también para nosotros. Va a venir ese momento. Y va a ser pronto. Terminemos este pasaje. Cumplió Yahvé su enojo, porque el pueblo de Israel había pecado, y derramó el ardor de su ira, y encendió en Sión fuego, y consumió hasta los cimientos. No quedó nada más. Y fueron llevados cautivos ellos, en este caso, en esta historia, a Babilonia. Y después, en los tiempos de Edras, en Nehemías, volvieron a Jerusalén a reconstruir la ciudad en tiempos angustiosos, a reconstruir el templo, y ese era el templo reconstruido que estaba en los días del Señor Jesús. Y les vuelve a repetir la historia con Tito, ahora con otro príncipe, que les destruye eso, y ahora fueron esparcidos por todo el mundo por casi 2000 años. Y ahí tenemos judíos por todo el mundo. Judíos famosos como Don Francisco, ¿cierto? Aquí en Chile. Su papá estuvo en un campo de concentración y mostraba los números que le habían puesto ahí. Y así fueron perseguidos por casi 20 siglos. Porque cuando el Señor anuncia algo, hermano, hay que tomarlo en cuenta. Yo sé que esto es historia, pero si el Señor lo dijo allí, se cumplió. Y si el Señor está diciendo cosas para ahora, para el tiempo presente, para nosotros, es que se van a cumplir, hermano, y tenemos que prestarle oído. Tengo otra cita ahí en Jeremías. (31:15). Así ha dicho Yahvé: voz fue oída en Ramá,
llanto y lloro amargo. Raquel, que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. La Escritura habla acerca de los sufrimientos de los niños y cómo Raquel, ¿cierto?, que representa como a todas las madres, ¿cierto?, de ese tiempo, la esposa de Jacob. Se relata aquí el llanto por sus hijos, por sus niños. A la nación de Israel siempre por su pecado le tocó vivir tiempos angustiosos. Cuando los romanos mataron a todos los niños de 2 años por causa de la muerte, o que querían matar al Señor Jesús. Entonces la palabra siempre ha tenido un cumplimiento. Si el Señor lo anuncia, es porque en algún minuto tiene su cumplimiento. Vamos nuevamente allí a Lucas en el capítulo 21. Para avanzar. Verso 23, 21-23. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, ya no solamente a Babilonia, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y esto es glorioso, hermano, porque ya en la historia tenemos este cumplimiento. Aquí el Señor está aquí en el primer siglo anunciando algo bien futuro por allá. Quizás los que lo escucharon, oye, pero ¿qué es por allá lejos en el futuro allá? Cuando los autos vuelen, ¿cierto? Van volando los automóviles, ¿cierto? Pero nosotros ahora estamos aquí en otro punto de la historia. Estamos mirando para atrás. Ya pasó todo eso. Y Jerusalén empezó a dejar de ser pisoteada. Todos los pueblos del mundo querían conquistar Jerusalén. Y ahí estuvieron los franceses, estuvieron los ingleses, los árabes, los otomanos. Todos querían, porque Jerusalén era como un trofeo para la humanidad. Y todos querían tener Jerusalén. Y todos pasaban por ahí y la pisotearon. Y nada bueno salía de todos esos imperios que estuvieron allí en Jerusalén. Pero el Señor dijo aquí que ese pisoteo, esas naciones iban a estar allí, porque hasta ellos, los gentiles que no son judíos, los gentiles es persona llamada que no es judío, que no pertenece a la nación de Israel, como nosotros, gentiles, ya no podían estar más ocupando esa tierra santa. Y tuvo su cumplimiento. El primer cumplimiento. En 1948 ya empieza a formarse la nación de Israel. ¿Cierto? En 1948. Y Harry Truman, el presidente de Estados Unidos de la época, dio su voto, dijo ya, la reconoció como Estado soberano. Hermano, los irlandeses han estado peleando tantos años para ser independientes de Inglaterra y no han podido, y nadie lo reconoce. Y ahí tenemos la película como Corazón Valiente, ¿cierto? Y todo. La misma separatista que los vascos que han querido separarse de España y ni las Naciones Unidas los reconocen. Pero aquí ocurre un milagro. En un día, para que se cumpliese la profecía. ¿Vamos a leer? Entonces estamos viendo que la historia, lo que ocurrió es veraz con la palabra del Señor. Lo que dijo el Señor se cumple. El Señor no hizo anuncio así por si acaso. Lo que hizo el Señor, anunciar cosas que son verídicas. Y eso nos tiene que hablar a nuestro corazón. Que la palabra de Dios es real. Y esta palabra, a quien describe aquí al Señor Jesús, es real. No estamos hablando de un Dios extraño.
es real, porque la historia nos podemos dar cuenta nosotros, la evidencia de la historia. En 1948. Pero los judíos no lograron allí conquistar todo lo que su territorio original en los tiempos de Josué. Todavía estaban los árabes, todos los jordanos, y todos querían ahí tener su parte, seguir pisoteando esa nación. Pero tiene que cumplirse esto, que ese territorio ya debía dejar de ser pisoteado por los gentiles, porque ellos tienen un cumplimiento, tienen un tiempo, un fin. Y aparece 1967, la guerra de los 6 días, ¿cierto? Una guerra que duró 6 días. Llevamos 2 meses de guerra de Ucrania con Rusia y todavía no hay nada definido. En esta guerra de 6 días, Israel se presenta con un ejército mediocre. Había una revista antigua, que se me dio el hermano Pato, hermano, esto se puede tratar. No estoy diciendo que es viejo, hermano, pero... se llama Life. La revista Life. Muy conocida esa revista. Es una revista de noticias. Y ahí, sí, yo una vez la ojé esa revista, no sé por qué la empecé a mirar. Y estaba hablando acerca de la guerra de los 6 días. Y me llamó la atención algo, que había una mujer israelita con un precario uniforme, con una escopeta sola, cuidando una carretera. Hermanos, estaban peleando contra los sirios, contra Jordania, contra Egipto. La historia cuenta que los aviones rusos que querían bombardear se incendiaban solo en el aire. Y dijeron que los judíos tenían unas bombas extrañas de rayos y que los destruían en el aire. ¿Quién peleó por ello? ¿No ha sido el Señor? Hermanos, con un ejército tan mediocre, lograron vencer y recuperar todo Jerusalén. Y más, le quitaron una parte a Egipto que era de Israel, los saltos del Golán y todo su territorio. Y vemos cómo la historia va anunciando que lo que dijo el Señor Jesús es verdadero. Entonces, estamos viendo hoy día historia. Porque lo que vamos a ver adelante, sea yo o otro hermano, y lo que tiene que ver con nosotros ahora, en el tiempo del fin, es importante para que le pongamos atención. ¿Y cómo va a ser el orden de los eventos? De acuerdo a las preguntas que le hicieron aquí los discípulos. ¿Se acuerdan los discípulos? ¿Cuándo serán las señales de los tiempos? ¿Y cómo serán estas cosas? Y los discípulos quedaron intrigados allí cuando el Señor les dijo. Y si el Señor dio respuesta allí en Mateo 24, hay que prestarle atención. ¿Cuál es el tiempo que a nosotros ahora nos ha tocado vivir? ¿O nos está tocando vivir? Israel hasta el día de hoy como nación es una nación. Las promesas del Señor han sido fieles con ese país. Pero el Señor no solamente se queda allí. Él quiere que Israel como nación vea al Mesías, al verdadero Mesías, al que ya vino. Y eso ya está escrito. Está escrito en la palabra que dice que llorarán aquel día y se arrepentirán y se darán cuenta que a ese que traspasaron era el Cristo, al Señor Jesús. Dice Pablo a los romanos, ¿qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte. Porque gran parte de los judíos son cristianos hoy día. Han recibido al Señor Jesús. Pero el Señor quiere que todos los hombres se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad que es Cristo. Porque para todo ese llamamiento, como compartíamos el jueves ya, para judíos y griegos, Cristo el Señor es el llamamiento. Porque no hace diferencia. El Señor no hace diferencia entre razas, naciones. Hoy día hay un solo Señor y un solo cuerpo llamado cuerpo de Cristo. Y que de ambos pueblos hizo uno. Dice el libro de Efesios. Por eso que no creo yo en la iglesia israelita.
No. La iglesia mesiánica, no. Hay un solo cuerpo y se llama cuerpo de Cristo. Amén. Y ese cuerpo lo componen todos aquellos que son llamados a ser salvos por la sangre del Señor Jesús. Amén. Entonces vemos esta nación de Israel, ya vivía, y eso el Señor nos permitió que nosotros viésemos eso para ver que lo que el Señor dice es veraz. Si les dijo a ellos que iba a ser destruida Jerusalén, fue destruida. Y casi durante 20 siglos ellos vivieron esta destrucción, pero también les dijo que esto iba a ser recuperado. Vamos a leer 2 pasajes más ahí en Isaías 66. Verso 7. Capítulo 66, verso 7. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz, ¿cierto? Rápidamente vino este alumbramiento, preparado por el Señor. El Señor ya lo había dicho. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión, ¿cierto?, estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Yahvé. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice Dios. En un día, las Naciones Unidas votaron sí a la nación de Israel. Y ojo, con el voto de Rusia, que Rusia después fue el principal perseguidor en la cortina de hierro contra los judíos. En un día. ¿Cuántos países de la tierra hoy día quieren su independencia y no pueden? Y vemos allí cómo se cumple la palabra del Señor. ¿Cierto? Entonces, hermanos, esto es para que nosotros lo visualicemos. Si el Señor lo dice, se cumple. El Señor no está limitado en sus poderes, no está limitado en su actuar. El Señor es poderoso, ¿no? Y logró, no que logró, sino que hizo que viniera esta nación de Israel a ser un pueblo hoy día grande. La nación de Israel hoy día, y no estoy predicando a Israel para que ustedes sean israelitas, sino para que nos demos cuenta de lo que ha sucedido por la mano del Señor allí. Aunque está esperando que ellos también se arrepientan, porque hoy día la nación, como se decía dentro de la reunión, es una nación natural. En Israel hoy día hay tantos pecadores como en Chile, y tanto asunto raro de los mismos pecados que en todas las naciones. Hay ladrones, hay borrachos, hay asesinos, hay homosexualidad y todo lo que usted quiera ver. Pero el Señor ahí también está llamando. Porque de tal manera amó Dios al mundo, y eso también nos compete a ellos. Para que todo aquel que en Él cree, de judíos, de Israel, sea salvo. No por ser Israel va a ser salvo, porque algunos hermanos predican por ahí que hay unas corrientes que dicen que por ser Israel es salvo. No es así. No es por ser israelita, sino es por creer en el Señor Jesús. ¿Cierto? Allí en Romanos dice, y luego, esa es la traducción de Reina Valera, todo Israel será salvo. Hermanos, todo Israel va a ser salvo. Y lo predican. Pero hay una mala traducción allí. Porque antes de llegar a ese pasaje, Pablo viene explicando la justicia de Dios. Cómo se alcanza la salvación. Cómo somos justificados en el Señor Jesús. Cómo la sangre del Señor Jesús nos ha salvado. Nos ha limpiado. La justicia de Dios nos alcanzó en Cristo. Y luego llegamos a ese pasaje que dice, así, de esa forma, en la misma justicia, todo Israel será salvo. O sea, ellos también tienen que acogerse a la justicia de Dios. O sea, venir a Cristo.
No es por ser Israel, no es por nación. Se cumplen algunas promesas en ellos, sí, amén. Para que ellos vean al Señor también. Para eso que se está actuando ahí, para que vean al Mesías. Lamentablemente el falso Mesías que venía a la tierra se va a dejar caer allí y engañarlos. Y hay que orar por estas personas para que vengan al conocimiento de la verdad. Vamos a volver allí a Lucas. Entonces en el verso 20, ya cuando el Señor anuncia que Jerusalén es rodeada de ejército, eso ya se cumplió. Aunque también ahora nuevamente va a volver a ser, Israel va a volver a ser rodeada por ejército. Va a venir otro príncipe, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el otro príncipe que va a venir ahora a atacar a Israel? ¿Cuál? Díganlo, hermano. No, hay otro príncipe que va a venir a atacar a Israel. Gog y Magog. Magog, ¿cierto? Y ahora es un príncipe. Se va a dejar caer en Israel, hermano. Pero allí el Señor va a actuar muy grandemente. Esos ejércitos van a morir en Israel. Y la Escritura nos enseña que van a contratar los judíos jornales. Así que, hermano, si no tiene pega, vaya para allá. 7 meses para enterrar cadáveres. Allí van a morir todos los ejércitos de Gog y Magog. Este ejército que va a ir allá y de este príncipe. 7 meses. Allí van a morir. Lo voy a decir así, no digo que es él, pero puede ser, como decía el hermano Gino. Este Putin, ¿cierto? Vladimir Putin, se metió en Ucrania y nadie lo detuvo. Nadie lo detuvo. Qué extraño que Estados Unidos no haya ido a pelear. Siento que antes Estados Unidos se metía hasta en Panamá, en todos los países. Y ahora no lo hizo. Putin agarró valor, se cree ahora grande y hace lo que quiere. Ahora va a atacar otro país chico, Moldavia parece que es, porque quiere atacar todo ahí, esa parte de Europa. Pero ya el otro día estaba diciendo cosas a Israel, mirando para allá, mirando ahora allá. ¿No será este el príncipe que va a ir a morir a Israel? Y nuestros ojos, nuestros días los van a ver. Y vamos a ver otro cumplimiento más de la palabra. Y eso nos alegra, ¿sabe por qué? No porque va a morir gente, sino porque la venida del Señor se viene acercando. Por eso, esa es la motivación de saber todas estas cosas, los tiempos que estamos viviendo. Ya vimos que Israel se reunificó y el Señor los trajo de todas las naciones, como decía la profecía, y los trajo de ahí. Ya es una nación. ¿Tiene conflictos? Sí, pero están allí, están establecidos. Y todas las cosas que van a venir ahora, los cumplimientos nos hablan, no estamos esperando el cumplimiento de las cosas. Yo no estoy esperando la gran tribulación, hermano. Es más, quisiera ser librado de eso. Mi carne se asusta. Estamos esperando la venida del Señor, hermano. Eso es lo importante. Pero esas cosas nos hablan acerca del gran evento más grande que va a tener la humanidad, la venida del Señor Jesús. Esa gloriosa venida, majestuosa venida, donde todo ojo le verá. No como algunos dicen que hacer algo como secreto, que los cristianos de repente se desaparecieron y que hoy botado el pantalón, los zapatos y la chaqueta en el suelo. Esas son películas, hermano. Lea la Biblia. La Biblia no dice así. Va a ser glorioso ese día, cuando un ángel se pare al lado de un redimido, transformado por el poder de Dios, y nos lleve delante del Señor. Amén. Porque ellos son los segadores. Ellos son los que van a venir a cortar la mies, porque ya está madura. Y también los muertos en Cristo, primero que nosotros. Así que todas esas cosas nos hablan de la venida del Señor, todas estas señales. Cuando en Mateo 24 dice hambre y peste, ¿no estamos viviendo eso? Gracias al Señor, los que estamos en esta sala hoy día estamos relativamente bien y no hemos pasado hambre. ¿Ha pasado hambre alguno aquí? ¿No? Estamos todos gorditos.
No como esos que relataba el relato de Lamentaciones, esos cuerpos oscuros caminando con sus huesos, su piel, sin poder comer, hermano. Pero puede venir eso, nos puede alcanzar. Así que si hoy día te gastas 50 en el día para comer, gástate 10, 15. El resto ahórralo. Porque quizás no haya trabajo. No hay trabajo, hermano. Viene algo terrible a la tierra. Si los impíos lo están anunciando, ¿cuánto más la iglesia? Nosotros, la iglesia, sabemos las cosas que van a venir. Y por eso que tenemos que estar preparados. Tenemos que vivir conforme a lo que el Señor dice. Ya el Señor aquí en el verso 25 lo va a dejar anunciado. Entonces habrá señal en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes, confundida a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo de los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Vamos a dejar ahí. Eso es lo que nos compete a nosotros. Lo otro para atrás ya sucedió. Y Dios espera. Lo que Él dijo se cumplió. Se cumplió que ya los gentiles llegaban hasta ahí en Israel. Israel tenía que ser devuelto a los judíos. Se cumplió todo el sitio de Israel, el hambre que pasó esta gente, las matanzas, cómo invadieron su nación, cómo destruyeron el templo. Todo se cumplió. Hoy día estamos acá. Entonces nosotros de aquí para allá tenemos que ver ahora qué nos compete a nosotros. Y cómo es el orden de las cosas para que de alguna manera podamos entender las preguntas que hicieron sus discípulos al Señor, y que son las siguientes. Las vamos a dejar leídas. Estando Él sentado en el monte de los olivos, 24:3, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá sobre tu venida y del fin del siglo? ¿Amén? Entonces, que el Señor nos ayude, si no soy yo, otro hermano, que le dé desarrollo a estas preguntas que sus discípulos le hicieron. Entre tanto, hermanos, procuremos caminar firme. Si estamos en Cristo, van a venir los ríos, los vientos, las lluvias. Pero si esa casa está construida en la roca, no caerá. Si tu casa está construida en la arena, que son cosas humanas, grande va a ser tu ruina. Así que cualquiera que me oye estas palabras hace, te compararé a un hombre prudente que edificó su casa en la roca. Y día es tiempo de edificar la casa en la roca, no en propuestas religiosas. Ven aquí y el Señor te va a bendecir, te va a esto, todo, bendiciones humanas y terrenales. No, hermano. Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, muchas cosas van a ser añadidas. Que el Señor se va a ocupar de nuestras cosas. Amén, mis hermanos. Amén, hermano. Damos gracias, Señor, por tus palabras, Señor, por tus anuncios que son veraces, Señor. Todo lo que tú anunciaste se cumplió, se está cumpliendo y se cumplirá. Te pedimos, Señor, que tú pares nuestro corazón para ser prudente el tiempo que nos ha tocado vivir. Señor, estamos viendo cómo están llegando los ejércitos sitiando, Señor. Estos ejércitos demoníacos están sitiando nuestras vidas. Señor, enséñanos, Señor, a huir de ellos, a huir de la corrupción que hay en el mundo, como enseña tu palabra, para que podamos verte solamente a ti, Señor. Que tengamos que salir a ti en momentos angustiosos, que tú seas nuestra salida, que tú seas nuestra puerta, que tú seas nuestra luz, que podamos huir hacia ti, Señor. Porque tú eres nuestro socorro, tú eres nuestro castillo fuerte. En nosotros mismos no hay nada, Señor. Puede venir desesperación, angustia, si no te tenemos a ti, Señor. Enséñanos a confiar plenamente en ti cada día de nuestras vidas. Señor, que no nos fatiguemos, Señor, ni entreguemos nuestro cuerpo, Señor, solamente al trabajo y a las cosas de este mundo, sino que entreguemos nuestro cuerpo, Señor, a tus cosas, Señor. Porque eso es lo importante hoy día. Señor, que te veamos a ti por sobre todas las cosas. Muchos, Señor,
con todos los anuncios que tú hiciste, se quedaron en esa ciudad y murieron y perecieron. Y los que se salvaron, Señor, es porque creyeron en tu anuncio. Enséñanos a creer a lo que tú dices, para poder ser salvos, Señor, de todo el mal que el enemigo nos tiene preparado. Ayúdanos, Señor. Gracias te damos por tus consejos, por tu palabra. En el nombre poderoso de nuestro buen Salvador, el Señor Jesús. Amén, hermano.